Hermanos, hemos llegado al fin del Padre Nuestro. O con esta lección llegamos al fin del Padre Nuestro. Y no solo con esta lección llegamos al fin del Padre Nuestro, sino llegamos también al fin de todo el catecismo de Heidelberg. De manera que hoy estamos concluyendo dos cosas, tanto la exposición del Padre Nuestro como el catecismo de Heidelberg. Creo que son buenas noticias poder concluir esas series que a veces parecen interminables. Así que, hermanos, después de no sé cuánto tiempo, por las diferentes pausas y demás, pero cerca de 70 u 80 lecciones, después de eso han sido instruidos en la fe reformada, en la doctrina reformada, que es sólida y que es práctica a través del catecismo de Heidelberg. Así que, bueno, no sé cuándo volveremos a este catecismo, pero hermanos, si no perdieron ninguna de estas lecciones, han recibido una dosis de teología y práctica bastante sólida, no por el expositor de este catecismo, sino a pesar de él, porque el catecismo es tan doctrinal y práctico que es imposible perder su esencia. Y hoy vamos a concluir con esta parte del catecismo que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta petición, hermanos, nos hace recordar nuestra absoluta dependencia y debilidad. Sí, hermanos, esta petición reconoce que no hemos llegado a la meta. Es cierto, hermanos. El cristiano es uno que ya ha sido lavado de sus pecados, es uno que ya ha sido regenerado por la palabra de verdad. El cristiano es uno sobre el cual el poder del viejo hombre ya no reina más, ya no tiene más autoridad, como lo deja ver claramente Romanos capítulo 6. Y les invito a abrir sus Biblias en Romanos, ya que nos estaremos moviendo en el capítulo 6, 7 y 8 para ver estas verdades. Notemos que el capítulo 6 hace esa pregunta retórica. Bueno, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿O no sabéis, dice el versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? De manera, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él? Es Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido, la palabra podría ser también traducida como liberado del pecado. Así que si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto es una realidad del cristiano. Y ustedes pueden seguir leyendo Romanos 6 para ver la gloriosa libertad que los hijos de Dios, ahora al estar en unión con Cristo, gozan por méritos de Cristo. Hermanos, esto es una verdad importantísima. Cristo no solo nos da perdón de pecados, Cristo también nos ha dado poder sobre el pecado. Aquel que ha creído en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No obstante, aunque el creyente es una nueva criatura, mis hermanos, eso no significa que ya ha sido glorificado.
El creyente aún espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos capítulo 8. Aún espera la libertad total y absoluta de la presencia del pecado en su vida. Y me gusta cómo lo explica, si no me equivoco, fue Gregorio de Niza. Él dice, bueno, algunos dudan sobre si verdaderamente Cristo venció a sus enemigos, porque todavía vemos pecado, todavía vemos persecución contra la iglesia, todavía vemos la presencia del diablo, el poder del mundo. Y él dice algo sumamente claro. Él dice, bueno, ¿han visto qué pasa cuando le aplastan la cabeza a una serpiente o le cortan la cabeza a la serpiente? Su poder ha muerto, pero ¿han visto cómo la cola todavía sigue retorciéndose por un tiempo? Bueno, hermanos, Cristo ha puesto a sus enemigos bajo el estrado de sus pies, al diablo, al mundo, a la muerte, pero todavía nosotros seguimos viviendo bajo las consecuencias de la cola del pecado. Todavía, aunque el poder del pecado ha sido vencido, no obstante, todavía hay algo de su presencia en nosotros, como lo enseña Romanos 7. Ahora vayan a Romanos 7. Este pasaje es clave porque en el capítulo 6 nos ha hablado de cuán grande es la libertad que tenemos ahora en Cristo sobre el pecado. Pero en el capítulo 7 nos da una dosis de realidad. Pues Pablo en Romanos 7 no está hablando como un no cristiano, sino como un verdadero cristiano que está luchando por hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 7, que pues diremos, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y conocemos lo que continúa diciendo, así que el mismo apóstol reconoce que nosotros, aunque libertados del poder del pecado, todavía luchamos con su presencia o su remanente en nosotros, en nuestra alma, en nuestro ser. Recuerden esta teología, hermanos, no la olviden. No olviden esta teología. Adán podía pecar y podía no pecar. Después de Adán, la humanidad no puede no pecar. Ahora en Cristo podemos no pecar, pero no ha llegado la glorificación en donde no podemos pecar más. Habrá un momento en donde estaremos en tal situación en donde será imposible para nosotros pecar. Pero todavía no hemos llegado a eso. Bueno, no nos metas en tentación, es un recordatorio de esa verdad, que aunque hemos sido librados del poder del pecado, aún su presencia sigue entre nosotros. ¿Y qué? Y que nosotros somos débiles. A la luz de esta petición reconocemos que en nosotros no está la victoria y el poder para luchar contra nuestros enemigos, nuestra carne, el diablo y el mundo.
y que necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de la ayuda de Dios para poder vencerlos. Miserable de mí, dice el apóstol en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, déjame pausar por un momento y preguntarte, si esta es una oración para todos los días, ¿estás recordando todos los días tu debilidad para luchar contra el pecado? ¿Es algo que está constantemente en tu mente o solo el pan de cada día dánoslo hoy? ¿Te reconoces falto de poder, de virtud y de gracia para poder luchar contra tus enemigos? Hermanos, si no nos reconocemos así, es quizá porque no estamos luchando contra nuestros enemigos. Esta petición asume que ahora, como nuevas criaturas, aunque el pecado sigue teniendo poder, cierta presencia entre nosotros, no obstante, nos es posible vivir de victoria en victoria. Sí, somos débiles, pero Pablo no acaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino que continúa y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que aunque yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él dice, bueno, es cierto que hay esta ley en mí, pero gracias sean dadas a Dios. Hermano, así que la pregunta entonces no solo es si reconoces diariamente que eres débil a levantarte y enfrentarte a tus batallas, a tu día a día, quizá con tentaciones en el trabajo, quizá con tentaciones en el hogar, quizá con tentaciones en la calle, te reconoces débil. Pero no solo hemos de reconocernos débiles, sino capaces por la gracia de Dios, con el poder, por la gracia de Dios, para poder vencer el pecado. Hermanos, déjenme preguntarles algo. ¿Están luchando contra el pecado? No me refiero quizá a los pecados escandalosos de adulterio, de borracheras, de orgías, de homicidios, etcétera. No me refiero a esos pecados, sino aquellos pecados que suelen ser ocultos, que nosotros conocemos, nuestro carácter, nuestra debilidad con los ojos, nuestros pensamientos amargos en la mente, nuestra envidia, nuestra avaricia, mundanalidad pecaminosa. ¿Están luchando, hermanos, contra el pecado? ¿Con la forma de hablar? ¿Con la forma de sujetarse a sus superiores? Déjenme animarlos, hermanos. Déjenme darles algunas razones por las cuales es bueno luchar contra el pecado. Y déjenme ir de lo mayor a lo menor. En primer lugar, si luchamos contra el pecado, evitaremos ciertos problemas sociales, eclesiásticos, familiares y personales. Es cierto, a veces luchar contra el pecado nos va a traer más problemas en la sociedad, en el trabajo, en la familia. Es cierto, eso puede pasar, pero si eso pasa, entonces podemos decir que estamos sufriendo por la causa de Dios. No obstante, si estamos pecando y vienen problemas sociales, eclesiásticos, familiares y personales, no podemos decir que estamos sufriendo por la causa de Dios, sino por nuestra necedad. En segundo lugar, les animo a luchar contra el pecado porque nos libra de una mala conciencia. Oh, hermanos, es difícil caminar con pruebas en esta vida, pero más difícil y más aplastante es caminar con una conciencia manchada delante de Dios.
Es cierto, todos pecamos y caemos, pero estar permitiendo que un pecado esté dominando sobre nosotros es caminar con una mala conciencia. En tercer lugar, luchar contra el pecado no solo nos libra de una mala conciencia, sino que nos capacita para servir al Señor con todo nuestro corazón. Hay veces que preguntamos, ¿por qué ciertos hermanos en la iglesia no están sirviendo si tienen la capacidad, si tienen el tiempo quizá y demás? Muchas veces, hermanos, podríamos pensar que en ocasiones es porque un pecado puede estar incapacitando el corazón para servir a Dios. Eso es lo que identificaba el apóstol con aquellos en Corinto que no estaban sirviendo a su Señor. Estaban permitiendo pecado en sus vidas. Luchar contra el pecado nos capacita para servir al Señor con una limpia conciencia. Hermanos, yo sé que ha habido escándalos en nuestros días sobre hombres que ya muertos o después de mucho tiempo se descubre que estuvieron viviendo una vida de adulterio, una vida de pecado en lo oculto, teniendo otra mujer o viviendo, abusando sustancias y demás. Y esas cosas, yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda estar sirviendo al Señor así? Es servirlo con un corazón partido, con un corazón a medias. Además, en cuarto lugar, no solo vencer el pecado nos capacita para servir a Dios en su iglesia con todo nuestro corazón, sino servirlo en otras áreas de nuestra vida. Con nuestra familia, con nuestros seres queridos o en aquellos lugares donde Dios nos ha puesto. Pero hermanos, aquí está la razón principal por la cual les quiero animar a luchar contra el pecado. Comunión con Dios. ¿Por qué deberíamos estar luchando contra el pecado? Porque no queremos que nuestra comunión con Dios se rompa. Así que fui de lo menor a lo mayor para que te quedes con esto. ¿Quieres tener un deseo mayor de luchar contra el pecado? Crece en tu comunión con Dios, porque cuando estés gozando de esos deleites en la presencia del Señor con su palabra, en oración, en la iglesia, en la predicación, con los cantos y demás, entonces tu corazón no se querrá apartar de ese estado. Esa es la mejor forma de animar el corazón del creyente para luchar contra el pecado. Con esta petición, no nos metas en tentación, entonces reconocemos que aunque hemos sido librados del poder del pecado, todavía hay algo de la presencia del pecado en nosotros y reconoce el deseo de nuestro corazón de querer combatir ese pecado. Pero nos hallamos faltos. Vean esto, vean lo que dice el catecismo en sus boletines. Señor, sosténnos y fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo, para que no seamos vencidos en la lucha espiritual, sino que resistamos con firmeza a nuestros enemigos hasta que finalmente logremos la victoria completa. Oh, hermanos, qué hermosa oración, reconociéndonos débiles y faltos. Señor, en mí no está el poder, pero tú me puedes dar la gracia para vencer a mis enemigos. Así que la primera cosa que no nos metas en tentación reconoce es la realidad de nuestra debilidad. Pero en segundo lugar, hermanos, este texto reconoce la bondad de Dios en proveer la asistencia. Esta oración es el clamor del Hijo de Dios que reconoce su debilidad, pero al mismo tiempo es el clamor del Hijo de Dios que conoce la bondad abundante de su Señor para que Él provea gracia. Veamos lo que dice esta petición. Dice, así que Señor, sosténnos y fortalécenos
con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Significa, dice el catecismo, hemos elevado a ti todas nuestras peticiones porque tú, como nuestro poderoso Rey, estás dispuesto y eres capaz a darnos todo lo que es bueno. Y porque tu santo nombre y no nosotros debe recibir toda alabanza por siempre. No creamos, hermanos, que Dios nos salvó y ahora nos dejó en el mundo para caminar con nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos. ¿No dice la Escritura que la misma ley provee para que nadie trabaje bajo sus propias expensas? Bueno, esto se cumple primeramente en Dios, quien da toda gracia para que sus hijos puedan vivir de victoria en victoria. Hermanos, esto quiere decir que si verdaderamente deseamos luchar contra nuestros pecados, tú sabes cuáles son. Tú sabes cuáles son tus pecados de las manos, tus pecados de los ojos, tus pecados de la mente, a dónde te llevan tus pies, los pecados del corazón. Tú conoces cuáles son tus pecados, querido hermano. Bueno, si tienes verdadero deseo de lucharlo, no te quedas en Romanos 7 cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino que reconoces la bondad de Dios y dices, no solo yo soy débil, sino que tú eres poderoso y bondadoso para ofrecer toda asistencia divina a mi necesidad. ¿Cuál es tu pecado, hermano? Y dime si la gracia del Trino Dios no es suficiente para eso. ¿Hay alguien aquí luchando con pornografía? ¿Hay alguien aquí luchando con avaricia? ¿Hay alguien aquí luchando con amargura? ¿Hay alguien aquí luchando con malos pensamientos? ¿Hay alguien aquí luchando con satisfacción, con no estar satisfecho con lo que el Señor ha dado? ¿Con codicia? ¿Hay alguien aquí luchando con enojo, con ira en el corazón? ¿Con el deseo de hacer mal a otro? ¿Cuál es la lucha, hermano, que estás enfrentando? Bueno, hay suficiente y abundante gracia en el Trino Dios para darte poder para vencer. Y digo que esta gracia es del Trino Dios porque cada una de las tres personas de la divinidad nos asiste. El Padre está atento a las necesidades de sus hijos. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿no nuestro Padre Celestial nos dará aquellas cosas que necesitamos si las pedimos? O como dice Lucas, ¿no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Hermanos, recuerden que Él es el Padre de las luces, del cual proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero pidan con fe, hermanos, no dudando nada. Él quiere dar a sus hijos poder y ha puesto medios para que alcancemos ese poder, como el clamor de los hijos de Dios. El Hijo nos da victoria sobre el pecado. Él venció el poder del pecado y nos dio ejemplo de cómo luchar. Cómo Cristo nos ha asistido para luchar contra el pecado, dándonos ejemplo. Cristo nos enseñó cómo vencer el pecado. Él pasó tiempo en oración. Él fue lleno del Espíritu Santo antes de ser enviado al desierto. Él en Getsemaní se preparó con un tiempo de oración, clamando a su Señor. Él meditaba la ley de Jehová. Él era aquel árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Meditando en la palabra, buscando a su Padre en oración. Es como Él logró vencer el pecado. Pero Jesús es más que nuestro ejemplo. Jesús es de quien procede la virtud, hermanos, para vencer el pecado. ¿Qué quiero decir? Hermanos, cuando Cristo vivió una vida santa y justa y finalmente murió en la cruz, como dije al principio, no solamente estaba dándonos perdón de pecados, Cristo también estaba logrando para nosotros
la libertad del poder del pecado. Y finalmente, Él nos asiste con el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues a través de la obra del Espíritu es por medio de quien podemos tener victoria. Y vean esto, Romanos 6 nos habló de la libertad del poder del pecado. Romanos 7 nos da una dosis de realidad. Todavía luchamos contra el pecado. Romanos 8 nos da la forma ideal en la cual deberíamos entonces vivir a la luz de que no hemos sido glorificados. ¿Cómo? Dependiendo del Espíritu Santo. Vean Romanos 8. Y solamente algunos versículos, porque el capítulo en general merece una lectura completa para esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y soy tentado a seguir leyendo, pero ustedes sigan leyendo después. Hermanos, ¿no es claro este texto que aunque la presencia del pecado sigue estando en nosotros, no obstante, si estamos siendo llenados del Espíritu Santo, tenemos el poder para vencer el pecado? Y esto mismo se enseña en otro pasaje, y no les voy a pedir que vayan ahí, sino yo lo leo para ustedes. Un pasaje que es muy conocido, pero a veces no prestamos atención a la esencia del pasaje por estar hablando de los frutos, y si son uno o es muchos, y si eran uvas o a qué se refiere con los frutos del Espíritu. Bueno, luego hablamos si son uvas o cuál es la mejor imagen para representar esto, pero quédense con esto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Bueno, la ley del poder del pecado. Lo dice inmediatamente, que manifiestas son las obras de la carne, y nos da toda una lista. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y lo sabemos. ¿Cuál es el punto aquí? Hermanos, que solo siendo llenados por el Espíritu Santo es que podremos enfrentar a nuestros enemigos. Quédense con esta verdad para concluir este estudio. No hemos sido glorificados y somos seres débiles para vencer el pecado. Pero estamos en las manos de un poderoso Dios que nos da la gracia para poder vencer el pecado. Por eso concluye el catecismo con no solo la oración del Padre Nuestro con amén, sino es interesante que el catecismo todo acaba con esta pregunta. Bueno, ¿y qué significa amén? Significa que esto es verdadero y seguramente es cierto. ¿Qué? Bueno, lo que hemos dicho de las tentaciones. Bueno, lo que hemos dicho de todo el Padre Nuestro. Pero hermanos, que esto es cierto y verdadero
aplica todo lo que hemos visto durante este catecismo. Es más seguro que Dios escucha mi oración que lo que yo realmente deseo, lo que he orado. Oh, tremenda cosa es esta. Hermanos, el amén es semejante a la bendición pastoral al final del sermón. ¿Qué intenta hacer esta parte de nuestra liturgia en donde el pastor, en el nombre del Trino Dios, bendice a la iglesia? Es más que bueno, hermanos, tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana. No, esto es la realidad de decir, hermanos, no está en ustedes, sino que el nombre del Trino Dios está sobre sus cabezas. Recuerden que han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ya no son más suyos sino de Él, y Él los hará llegar hasta el fin. Bueno, el amén al final de las oraciones es algo semejante. Señor, yo he orado esto, pero yo reconozco que esto va a ser verdad y que tú lo quieres más de lo que yo lo deseo. Hermanos, pide con fe, no dudando nada, pero aún no temas en pedir si tu fe es débil, porque no está en el poder de tu oración, sino en la gracia de Dios, la razón por la cual Él nos hará llegar hasta el final. Y ninguna tentación, hermano, ni ningún pecado te va a destruir, porque si tú puedes clamar, Abba Padre, Él te va a hacer llegar hasta el final. Bueno, ¿cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Dice la pregunta 1 del catecismo, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha libertado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Que así sea nuestras vidas. Oremos.